Hace poco nos llamó un creador de contenidos de más de 1 millón de suscriptores llorando. De ninguna forma es una metáfora, llorando de verdad. Su editor, de más de 3 años con el que tenía un acuerdo verbal, le reclamó más del 40% de los ingresos por derechos de autor sobre el archivo de varios videos que habían producido juntos y que habían generado muy buenos ingresos. Tenía correos, tenía mensajes de WhatsApp, inclusive tenía capturas de pantalla en la cual el creador le había prometido participaciones del negocio sobre esos videos. El caso llegó a la justicia y el juez entendió que esas capturas de pantallas y toda la prueba era un acuerdo de coautoría. Y el proceso judicial tardó 18 meses en resolverse. El creador finalmente ganó, pero perdió 18 meses de energía y más de $25.000 en honorarios legales. El acuerdo escrito correctamente y determinando los límites de cada parte hubiese costado solo $300. La mayoría de los creadores de contenido que atendemos arman equipos de trabajo como si hubiesen estado armando un equipo de juego en el barrio. Todo rápido, todo informal, inclusive la frase "después lo vemos". Un editor que empezó ayudando, un setter que es recomendado, un manager que parecía de absoluta confianza. Y mientras el tamaño del negocio digital es chico, nadie está pensando en contratos. El problema empieza a surgir cuando el contenido que se genera empieza a generar una monetización de verdad. Porque ahí, en ese momento, dejan de existir favores. Empiezan a existir claramente intereses económicos de todo el equipo. Y acá es donde aparece algo que muchos creadores de contenido descubren tarde. Si no definiste correctamente quién es dueño de qué en el negocio digital, la ley no siempre va a interpretar las cosas como tú lo piensas. Existe una diferencia clave. No es lo mismo un empleado que un prestador independiente, que un socio, ni tampoco de un creador colaborativo. Porque cada una de estas relaciones genera una consecuencia diferente sobre la propiedad intelectual, el acceso a cuentas, la confidencialidad, las comisiones y los derechos sobre todo el contenido. Por ejemplo, si un editor participa activamente en la creación del contenido y nunca hubo una cesión clara de derechos, en algunos contextos legales puede llegar a argumentarse que existe una coautoría sobre ese material. El problema que tenemos aquí es que muchísimos creadores pagan por transferencia, hacen contratos por WhatsApp, prometen porcentajes informalmente y usan frases motivadoras que muchas veces dicen esto lo construimos juntos, sin entender que esto con el tiempo se puede llegar a traducir en un expediente judicial por reclamar coparticipación en las ganancias de ese contenido. Y no porque el equipo sea necesariamente malo, sino que cuando el negocio digital crece, las expectativas económicas cambian para todos también. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. El setter que durante mucho tiempo trabajó sin un contrato claro y después reclama comisiones sobre cierres que ya son viejos, usando capturas de pantallas como evidencia o prueba para un litigio. Otro caso muy común es cuando el manager tiene acceso total al negocio digital e interpreta ciertos acuerdos informales como por ejemplo la participación societaria. Un caso muy común también es la community manager que administró y gestionó todas las cuentas del creador de contenido. Cuando termina la relación laboral y cuando termina mal, es cuando el creador de contenidos descubre que no tiene más acceso a sus cuentas, no tiene control completo o directamente no puede recuperar ciertas cuentas que le dan su monetización. La mayoría de todos estos conflictos que estuvimos viendo no empiezan porque sean malas las personas, sino que empiezan por una ambigüedad, dado que cuando las reglas no estuvieron claramente escritas para las partes, cada parte recuerda cosas distintas, interpreta las promesas de distinta manera y cree también tener derechos distintos. Y ahí es donde aparece el problema real y legal. Resolverlo después es absolutamente caro, porque ya no estás pagando un contrato o un acuerdo. Estás pagando abogados, mediaciones, tiempo, tasas de justicia, interrupciones operativas, estrés y fundamentalmente un desgaste emocional altísimo. Mientras tanto, el negocio digital debe seguir funcionando. Proteger un negocio digital y blindarlo no significa estar desconfiando de tu equipo. Significa evitar ambigüedades antes de que surjan los problemas. Y para eso existen estructuras básicas que todo creador de contenido digital debería tener sobre su equipo. Primero que nada, acuerdos muy claros sobre la prestación del servicio. No contratos genéricos bajados de internet o armados con una IA. Documentos adaptados específicamente a qué va a hacer cada uno dentro del equipo. Cómo va a cobrar, qué derechos tiene y qué derechos no tiene. Segundo punto, cláusula de propiedad intelectual. Porque si el contenido lo explota comercialmente el creador,
propietario del negocio digital, eso tiene que quedar expresamente documentado ante todo el equipo. Tercero, muy importante, acuerdos de confidencialidad o como se denomina en el mundo NDA, porque métricas, estrategia, sponsor, proveedores, funnels, bases de datos, procesos internos, son todos activos y know-how del negocio. Cuarto, protocolos de acceso y controles de cuenta. Porque uno de los errores que más vemos dentro de los comunes y estándares es entregar acceso total de las plataformas críticas sin una estructura y un control a la persona que se le delega. Ninguno de los documentos que estamos hablando es particularmente un documento complejo. Lo complejo es el conflicto legal que se genera por no haber hecho antes estos contratos. Si tenés un equipo con el que estás trabajando y no tiene el contrato adecuado, o si estás utilizando contratos genéricos que encontraste en internet o que armaste con una IA, este es el video más importante que vas a ver hoy. La auditoría que hacemos en WallPartner incluye la revisión de todos los acuerdos que actualmente tiene tu negocio y la identificación de todos los vacíos que estos acuerdos no contemplan. Te ofrecemos una auditoría con una llamada gratis de 30 minutos, en la cual vamos a poder identificar justamente estos puntos. Tenés que entrar a nuestra bio, hay un link, ingresando no te va a tomar más de 1 minuto para agendar una llamada con nosotros.